¿Alguna vez has reflexionado sobre el significado oculto de los elementos más sencillos de la creación? La sal, ese condimento tan común en nuestras mesas, posee un simbolismo espiritual mucho más profundo de lo que podríamos imaginar. Jesús proclamó: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. Estas palabras no son una simple comparación, sino una poderosa declaración sobre nuestro llamado como creyentes. La sal no solo preserva y da sabor, sino que también simboliza la pureza, el compromiso y la fuerza del testimonio cristiano. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido utilizada en la Escritura como un símbolo de pacto, purificación y consagración. Dios mismo instruyó que toda ofrenda fuera sazonada con sal. Sazonarás con sal toda ofrenda de cereal que presentes, y no dejarás que falte de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. A toda ofrenda añadirás sal. Levítico 2:13. Este detalle, que podría parecer menor, es en realidad una representación de la importancia del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Cada sacrificio ofrecido en el altar llevaba consigo este elemento, recordando la permanencia y la fidelidad del Creador. Imagina por un momento a los sacerdotes del antiguo Israel preparando las ofrendas para ser presentadas ante el Señor. Cada porción de alimento, cada sacrificio debía contener sal como una señal tangible de los lazos inquebrantables con Dios. Si en los tiempos bíblicos la sal era tan esencial en los ritos sagrados, ¿qué nos dice esto sobre nuestra relación personal con el Señor? ¿Estamos reflejando su pureza y su compromiso en nuestras vidas diarias? Jesús nos llamó la sal de la tierra porque comprendió el poder transformador y preservador de aquellos que viven según su voluntad. La sal, en los pactos bíblicos, representaba algo más que un simple aditivo. Era un símbolo de estabilidad y permanencia. Al igual que este mineral no se corrompe con el paso del tiempo, los pactos de Dios con su pueblo son eternos e inquebrantables. En Números 18:19 encontramos: todas las ofrendas sagradas que los israelitas consagran al Señor, las doy a ti y a tus hijos e hijas para siempre. Este será un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tus descendientes. La sal, en este contexto, es un recordatorio de la relación constante y duradera que Dios desea tener con nosotros. Pero, ¿qué significa esto para nuestra vida cotidiana? Si somos la sal de la tierra, como declaró Jesús, tenemos la responsabilidad de reflejar su pureza y su fidelidad en un mundo que está en constante cambio y corrupción. La sal no solo conserva, sino que también aporta sabor. De la misma manera, nuestra presencia en la tierra debe marcar una diferencia, aportando esperanza, amor y verdad donde quiera que vayamos. Tal vez en algún momento has sentido que tus acciones no tienen impacto, que tus palabras son insignificantes en medio de un mundo tan vasto y caótico. Sin embargo, así como un pequeño grano de sal transforma por completo el sabor de una comida, nuestras acciones, aunque parezcan diminutas, pueden generar un cambio profundo cuando son dirigidas por Dios. Cada palabra de amor, cada acto de bondad, cada testimonio de fe es un recordatorio del poder de la sal en nuestra vida espiritual. El simbolismo de la sal en los pactos también nos invita a examinar nuestra fidelidad al Señor. ¿Estamos cumpliendo con el llamado de ser luz y sal en medio de la oscuridad? ¿Reflejamos la inmutabilidad de su amor y la firmeza
de su verdad en nuestro diario vivir. Que nuestras vidas sean como la sal que nunca pierde su sabor, firmes en la fe, constantes en el amor y reflejando la gloria del Padre en todo lo que hacemos. Nosotros vivimos como un testimonio de su santidad, un reflejo constante de su amor y justicia. Cuando Jesús habló sobre la sal que pierde su sabor, no estaba simplemente mencionando algo sin utilidad. Nos estaba advirtiendo sobre el peligro de perder nuestro propósito como creyentes si nos alejamos de él. Una sal sin sabor no cumple su función, así como un creyente desconectado de la presencia de Dios pierde su capacidad de impactar el mundo con el mensaje del reino. Desde la antigüedad, la sal ha sido símbolo de consagración. Los pactos entre las personas se sellaban con ella y compartirla en una comida era señal de compromiso y confianza. Era una manera de afirmar que la palabra dada sería honrada. De la misma manera, cada vez que buscamos a Dios en oración, en adoración y obediencia, reafirmamos nuestro pacto con Él, recordando que hemos sido apartados para su gloria. Vivir la vida cristiana es reflejar esta consagración en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento, demostrando la pureza que surge de una comunión íntima con el Espíritu Santo. El profeta Eliseo usó la sal en un acto de sanidad, revelando cómo Dios toma elementos simples para mostrar su poder. En 2 Reyes 2, 19, 22, los hombres de una ciudad acudieron a Eliseo porque sus aguas estaban contaminadas y la tierra era infértil. Eliseo, siguiendo la dirección de Dios, pidió un recipiente con sal y lo arrojó en el manantial, declarando: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, no causarán más muerte ni esterilidad». Y desde ese momento, las aguas fueron purificadas. Este milagro no solo testifica del poder de Dios, sino que también nos enseña cómo Él puede usar lo ordinario para manifestar su gloria. La sal, en sí misma, no tenía poder. Era el medio a través del cual el poder de Dios se manifestó. Pensemos en esto. Si Dios pudo usar algo tan cotidiano como la sal para transformar aguas y traer vida, ¿cuánto más puede hacer con nosotros si nos rendimos completamente a su voluntad? Esta historia nos desafía a vernos como instrumentos en las manos de nuestro Creador, dispuestos a ser usados para sanar, restaurar y traer vida a un mundo necesitado de su amor. Ser la sal de la tierra no es un simple título, sino un llamado a vivir de manera diferente. En nuestro caminar diario significa permanecer firmes en la fe, reflejando la gracia y la justicia de Dios. Significa ser un agente de preservación en un mundo que se inclina hacia la corrupción, del mismo modo que la sal conserva los alimentos. Es un recordatorio de que somos testigos vivos de un pacto invisible, manifestando con nuestras acciones la fidelidad de Dios y la eternidad de su amor. Cuando Jesús dijo que somos la sal de la tierra, no estaba dándonos un halago, nos estaba entregando una responsabilidad. Este llamado implica vivir una vida consagrada, una vida que refleje su luz y su verdad. A veces puede parecer un peso difícil de llevar, especialmente en un mundo que rechaza los valores del reino. Pero nunca debemos olvidar que no estamos solos. Así como una pequeña cantidad de sal es suficiente para marcar la diferencia en la comida, nuestras acciones, cuando son guiadas por Dios, tienen un impacto mucho mayor de lo que podemos imaginar.
cada vez que veas la sal sobre tu mesa. Deja que sea un recordatorio de estas verdades. Permite que cada grano de sal te inspire a reflexionar sobre tu relación con Dios y tu impacto en el mundo. Pregúntate cómo puedes ser un instrumento de transformación, un reflejo de su amor y gracia. Y cuando lleguen los desafíos, recuerda que, así como la sal en los pactos sagrados, tu fe y tu propósito en Dios son inquebrantables. Dios te ha llamado a ser la sal de la tierra. Y con ese llamado viene la promesa de que su poder fluirá a través de ti, tomando lo común y volviéndolo extraordinario, trayendo esperanza a un mundo que tanto la necesita. En las Escrituras, la sal no es solo un condimento, sino un símbolo de preservación. Un recordatorio de que Dios nos llama a mantenernos firmes en la fe y en la pureza en medio de un mundo que se corrompe. Desde el principio de la humanidad hemos visto la lucha contra el pecado y la decadencia moral. Y en medio de esa batalla, Dios nos ha dado la sal como una imagen de su poder, deteniendo la descomposición espiritual. Así como la sal impide la corrupción en los alimentos, también nosotros hemos sido llamados a ser guardianes de la verdad y la pureza en nuestra vida y en nuestras comunidades. Jesús lo expresó con absoluta claridad al decir: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Sus palabras no solo nos recuerdan la enorme responsabilidad que conlleva ser creyentes, sino que también enfatizan el papel único que desempeñamos en el propósito divino. Ser sal implica ser instrumentos activos en la preservación de los principios del Señor, asegurando que su verdad permanezca intacta en un mundo que constantemente busca tergiversarla. Es un mandato de firmeza, un llamado a no ceder ante filosofías pasajeras y engañosas que intentan sustituir la verdad eterna de Dios. El apóstol Pablo también nos exhorta en este sentido cuando nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Esta renovación es esencial para poder resistir la atracción de un sistema que se ha apartado de los caminos de Dios. Tal como la sal penetra en cada rincón al que es añadida, así también debemos influir en cada espacio donde nos encontremos, reflejando los valores del reino y asegurándonos de que la santidad del Señor se manifieste en todas nuestras acciones. La preservación de la fe no es un acto pasivo, sino un ejercicio continuo de entrega y determinación. En tiempos bíblicos, la sal era un bien sumamente apreciado porque tenía la capacidad de conservar las cosas en su estado más puro. De la misma manera, el Señor nos ha provisto de su palabra y de la presencia del Espíritu Santo para que podamos vivir de manera que su carácter sea evidente en nosotros y su verdad se mantenga intacta en medio de una generación que busca deformarla. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto nos recuerda que la palabra de Dios es la herramienta primordial para preservar lo auténtico, lo justo y lo bueno, tanto en nuestra vida como en la de aquellos que nos rodean. Sin embargo, este llamado a ser sal de la tierra viene acompañado de una advertencia. Jesús no solo nos dijo que somos la sal, sino que también señaló que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Estas palabras nos desafían a examinar continuamente nuestra comunión con Dios y nuestra eficacia como testigos suyos.
Una sal que ha perdido su esencia. No puede cumplir su propósito. De la misma forma, un creyente que no vive en santidad y obediencia pierde la capacidad de impactar espiritualmente a otros. A través de la Escritura, encontramos ejemplos de aquellos que fallaron en preservar la verdad debido a la influencia del pecado. Los sacerdotes de Israel son un claro ejemplo de ello. Malaquías 2, 7, 8 declara: los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque él es mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos con vuestra enseñanza. Estas palabras nos sirven de advertencia. Si nos desviamos de los principios de Dios, no solo ponemos en peligro nuestra relación con Él, sino que también arriesgamos la fe de quienes confían en nuestro testimonio. La preservación espiritual también conlleva la responsabilidad de ser portadores de luz en medio de un mundo sumido en la incertidumbre. En una sociedad donde los valores morales y espirituales son constantemente cuestionados, los creyentes estamos llamados a ser una referencia firme y confiable. Proverbios 4:23 nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto nos muestra que la verdadera preservación comienza en lo más profundo de nuestro ser, en la decisión diaria de honrar al Señor y alejarnos de toda contaminación espiritual. No debemos olvidar que permanecer fieles a la verdad y a la santidad requiere valor, en un mundo que aplaude lo contrario a los principios de Dios. Vivir como la sal de la tierra puede traer oposición, pero la Escritura nos asegura que no estamos solos en esta misión. En Juan 16:33, Jesús nos declara con certeza: en el mundo enfrentaréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta afirmación es un faro de esperanza para nuestras almas, recordándonos que sin importar las pruebas, nuestra fe se sostiene en la victoria de Cristo. Desde tiempos antiguos, la sal tenía un lugar en los sacrificios ofrecidos a Dios, como símbolo de pureza y de la permanencia del pacto divino con su pueblo. Este principio nos enseña que, como creyentes, nuestra misión no se limita a apartarnos del pecado, sino a entregar nuestra vida como una ofrenda viva, santa y agradable al Señor. Romanos 12:1. Cuando nos rendimos completamente a Dios, esta entrega no solo transforma nuestra comunión con Él, sino que también toca las vidas de quienes nos rodean, motivándolos a buscar la verdad y la santidad en su caminar diario. La preservación espiritual no es simplemente una cuestión de evitar la corrupción, sino de convertirnos en agentes de cambio para la gloria de Dios. Así como la sal realza el sabor de los alimentos, nuestras vidas deben añadir valor a nuestro entorno, reflejando el amor y la gracia de Cristo de una manera tangible y poderosa. Pablo nos exhorta en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este mandato nos recuerda que nuestra manera de hablar, actuar y decidir tiene un impacto en los demás, ya sea para bendición o para obstáculo. La sal como símbolo de preservación nos lleva a cuestionarnos. ¿Estamos cumpliendo con este propósito en nuestra vida diaria? ¿Estamos protegiendo la verdad y la pureza en nuestros hogares, comunidades e iglesias? Estas preguntas no son meros cuestionamientos, sino un llamado a examinar nuestra relación con Dios
y a renovar nuestro compromiso con su palabra. Las Escrituras nos revelan que la sal no es solo un emblema estático, sino un recordatorio vivo de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Él nos ha llamado a ser un pueblo apartado para su gloria y nos ha provisto de todo lo necesario para cumplir su propósito. Sin embargo, mantenernos en esta misión requiere perseverancia, un corazón rendido en obediencia y una dependencia absoluta del Espíritu Santo, quien nos fortalece en cada paso del camino. No debemos olvidar que la preservación espiritual no es una labor individual, sino una obra colectiva. Como miembros del cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a sostenernos unos a otros, a alentarnos en la fe y a trabajar juntos para llevar la verdad de Dios a un mundo que anhela desesperadamente esperanza y restauración. La sal, aunque pequeña y aparentemente insignificante, tiene un poder profundo y duradero. De la misma manera, cuando nuestras vidas están completamente dedicadas al Señor, tienen la capacidad de impactar y transformar nuestro entorno. Ser sal en la tierra no es solo un mandato, es un privilegio. Es la oportunidad de participar en el plan eterno de Dios para redimir y restaurar su creación. Jesús nos advirtió en Mateo 5:3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Estas palabras no son meramente una advertencia, sino una invitación a reflexionar profundamente sobre nuestra esencia como cristianos. En su contexto original, la sal no solo tenía la función de preservar, sino que también daba un sabor distintivo, era un elemento valioso, pero si perdía sus propiedades esenciales, se volvía inútil. Jesús nos está preguntando, ¿qué significa para un creyente perder su sabor espiritual? No se trata de algo superficial, sino de la pérdida del reflejo genuino de la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Cuando dejamos de ser sal, perdemos la capacidad de influir, de iluminar, de ser testigos vivientes del carácter de Cristo. Nos convertimos en algo que ya no cumple el propósito para el cual fuimos llamados. Por eso, cada día debemos rendir nuestro corazón ante Dios, pidiendo que nos llene con su gracia y nos use como instrumentos en sus manos. Oh, qué privilegio es ser parte de su obra, reflejando su gloria en este mundo que tanto necesita de Él. La palabra de Dios está llena de relatos de hombres y mujeres que en distintos momentos se apartaron de su presencia y con ello perdieron el poder espiritual que los distinguía. Pensemos en Sansón, quien recibió una fortaleza extraordinaria como un don divino para ser juez de Israel, pero vio cómo su fuerza desapareció cuando permitió que el pecado lo alejara del propósito de Dios. Jueces 16:20 nos muestra un instante desgarrador. Sansón no se dio cuenta de que el Señor ya no estaba con él. ¡Cuán solemne es esta advertencia! La unción no es algo automático. Requiere una entrega constante, una comunión diaria con el Espíritu Santo para permanecer alineados con la voluntad de Dios. Perder la pasión espiritual no sucede de un momento a otro. Es el resultado de ceder poco a poco, de desviarse gradualmente de los caminos de Dios. En Apocalipsis 2, 4, 5, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¡Qué mensaje tan poderoso! El enfriamiento espiritual comienza cuando permitimos que otras cosas ocupen el lugar que solo Dios merece en nuestro corazón.
La esencia de nuestra vida espiritual está ligada a la obediencia y a una rendición absoluta ante Dios. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel proclama una verdad eterna. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los sacrificios y holocaustos como en que se obedezca a su palabra? Obedecer es mejor que los sacrificios. ¡Qué declaración tan profunda! No se trata de actos religiosos externos, sino de una vida rendida en total sumisión al Señor. Cuando dejamos de obedecer, cuando ya no vivimos conforme a su palabra, la presencia transformadora del Espíritu Santo se debilita en nosotros. Y Jesús también nos dio una advertencia en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas palabras son un llamado urgente a examinar nuestros corazones. La vida cristiana no se trata de apariencias, sino de una relación real y profunda con Dios. Pero escucha bien, perder el fuego espiritual no es el final. La gracia de Dios sigue disponible para restaurar a todo aquel que se humilla y busca su perdón. En Ezequiel 36:26 el Señor promete, os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oh, qué esperanza tan gloriosa. Dios está siempre dispuesto a renovar nuestras vidas y a devolvernos la pasión espiritual que alguna vez tuvimos. Sin embargo, la restauración requiere acción. No basta con reconocer nuestra condición. Es necesario dar pasos concretos para volver a la presencia de Dios. Santiago 4:8 nos da un llamado ineludible. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto no es un acto de un solo día, sino un caminar diario en oración, en adoración y en meditación en su palabra. El fuego espiritual también está ligado a nuestra misión de reflejar la luz de Cristo en este mundo en tinieblas. En Filipenses 2:15, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir como hijos de Dios sin mancha, brillando como luminares en medio de una generación perversa. ¡Oh, qué responsabilidad tan grande! Somos llamados a impactar, a hacer la diferencia, a llevar su amor a cada rincón de la tierra. La sal que pierde su sabor no solo se vuelve inútil, sino que deja de cumplir su propósito. En tiempos bíblicos, la sal sin utilidad era arrojada en los caminos y pisoteada. ¡Qué advertencia más seria! Cuando los creyentes pierden su fervor espiritual, no solo dejan de ser efectivos en la obra de Dios, sino que se vuelven vulnerables a las influencias destructivas del mundo. La Biblia nos enseña que el sabor espiritual no es un lujo opcional, sino el sello distintivo de quienes han sido llamados por Dios. Es lo que nos hace ser la sal de la tierra, lo que nos capacita para llevar su gloria a las naciones. Sin Él nos desconectamos de la fuente de nuestra fuerza, de aquel que nos ha llamado para cumplir su propósito divino. Oh, querido amigo, querida amiga, que esto nunca nos suceda. Mantengámonos arraigados en la palabra de Dios, buscando su rostro cada día, para que nunca se apague la llama del Espíritu Santo en nosotros. En Colosenses 3:16, se nos exhorta a que la palabra de Cristo habite en nosotros con abundancia, instruyéndonos y alentándonos mutuamente con toda sabiduría. Este pasaje subraya la necesidad de nutrirnos constantemente de las Escrituras, permitiendo que moldeen nuestra existencia y nos dirijan en cada paso que damos. Al reflexionar sobre la pérdida del fervor espiritual, somos llamados a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de una manera que refleje la esencia de Cristo? ¿O acaso hemos
dejado que las distracciones, el pecado o la indiferencia nos desvíen de la misión que Dios nos ha encomendado? Estas preguntas no solo nos llevan a un profundo autoexamen, sino que nos invitan a renovar nuestro compromiso con el Señor. El mandato de Jesús de ser la sal de la tierra es un recordatorio constante de nuestra responsabilidad, de vivir de manera que glorifique a Dios y sea de bendición para los demás. Nos desafía a permanecer inquebrantables en la fe, a resistir la corrupción del mundo y a convertirnos en agentes de transformación en nuestro entorno. Pero más que un llamado a la acción, es una invitación a una comunión íntima con Dios, donde su Espíritu Santo nos moldea y nos equipa para cumplir su propósito eterno. Las Escrituras nos revelan que la sal no es solo un símbolo, sino un agente activo de cambio utilizado por Dios para purificar, sanar y restaurar. Un poderoso ejemplo de esto se encuentra en la historia del profeta Eliseo, cuando las aguas estériles de Jericó fueron convertidas en una fuente de vida. En 2 Reyes 2:21, Eliseo proclama: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. No habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Con tan solo un puñado de sal, el poder divino se manifestó, transformando lo inútil en una bendición. Esta imagen nos recuerda que en las manos de Dios, incluso lo más sencillo puede convertirse en un instrumento de su gracia. La purificación no es solo un proceso físico, sino una obra profunda en nuestro espíritu. Así como la sal purifica y preserva, Dios nos llama a permitir que su poder transformador limpie nuestras vidas de todo lo que nos aleja de Él. En el Salmo 51:10, el salmista clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este anhelo de pureza nos enseña que la santidad no es un logro humano, sino el resultado de la obra constante de Dios en nuestro interior. La purificación espiritual está íntimamente ligada a la palabra de Dios. Jesús mismo oró en Juan 17:17. «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Así como la sal erradica las impurezas, la Escritura actúa como un filtro divino, exponiendo las áreas de nuestra vida que necesitan transformación y guiándonos hacia una relación más profunda con el Padre. Este proceso puede no ser fácil, pero es absolutamente esencial para cumplir el llamado que Dios nos ha dado. En la tradición bíblica, la sal no solo se utilizaba para conservar y dar sabor, sino también como un símbolo de purificación y renovación. Esto se evidencia en los sacrificios del Antiguo Testamento, donde la sal era añadida como un recordatorio de la pureza que Dios requiere. Levítico 2:13 instruye: «Sazonarás con sal todas tus ofrendas. No dejarás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas». Este mandato no era un simple detalle ritual, sino una verdad profunda. Todo lo que ofrecemos a Dios debe ser santo y aceptable ante Él. De la misma manera, nuestras vidas, presentadas como sacrificios vivos, deben ser purificadas y sazonadas con la sal del Espíritu para que sean agradables a su presencia. La purificación tiene, además, un propósito redentor. Así como Eliseo usó la sal para sanar las aguas estériles, Dios desea limpiar nuestras vidas, no solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser un canal de bendición para los demás. En Isaías 1:18, Dios nos da esta promesa: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». La transformación que Él opera en nosotros no solo restaura nuestra relación con Él, sino que nos capacita para llevar su sanidad a un mundo herido.
La sanidad es otro aspecto fundamental del simbolismo de la sal en las Escrituras. Así como purifica, también posee propiedades restauradoras. Y esta verdad se refleja en las promesas que Dios ha dado a su pueblo. En Éxodo 15:26 el Señor proclama con autoridad: yo soy Jehová, tu sanador. Esta promesa trasciende la sanidad física y se extiende a cada faceta de nuestra existencia, emocional, espiritual y relacional. Así como la sal restaura el equilibrio en el cuerpo, la gracia de Dios repara nuestra alma, trayendo armonía y plenitud allí donde antes reinaban el caos y el vacío. La sanidad divina, al igual que la purificación, exige entrega. Dios nunca impone su obra sobre nosotros, sino que espera con paciencia a que nos acerquemos con un corazón rendido y anhelante. En Santiago 5:16 encontramos esta exhortación: confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo, hecha con fervor, tiene gran poder. Esta relación entre la confesión, la intercesión y la restauración nos muestra que la acción de Dios en nuestras vidas está profundamente conectada con nuestra disposición a vivir en transparencia ante Él y ante nuestros semejantes, buscando su toque con fe genuina. En la palabra, sanidad y purificación caminan de la mano. Cuando Dios sanó las aguas de Jericó, no solo eliminó aquello que las hacía dañinas, sino que las restauró para que dieran vida nuevamente. Aquel milagro fue mucho más que una intervención física, fue una manifestación de su poder para renovar y redimir lo que parecía irremediablemente perdido. De la misma forma, su obra en nosotros no se limita a remover lo que nos perjudica, sino que nos capacita para florecer y cumplir su propósito eterno. La sanidad y la purificación no son solo para nuestro beneficio personal, sino que nos preparan para ser instrumentos en sus manos. En 2 Timoteo 2, Pablo nos enseña: si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Este pasaje nos recuerda que cuando permitimos a Dios trabajar en nuestro interior, nos convertimos en reflejos de su gloria, listos para impactar al mundo de formas que van más allá de nuestras propias capacidades. Dios no solo nos limpia y nos restaura, sino que también nos llama a ser portadores de su sanidad y su pureza en un mundo que desesperadamente necesita su toque divino. En Mateo 10:8, Jesús dio esta orden a sus discípulos: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este mandato no se restringe al ámbito físico, sino que también nos desafía a llevar la luz del Evangelio a aquellos que están espiritualmente heridos y extraviados. Así como la sal transforma aquello con lo que entra en contacto, nuestras vidas, cuando están impregnadas del poder de Dios, tienen el potencial de traer restauración a quienes nos rodean. La sanidad y la purificación son procesos que requieren entrega y paciencia, pero la recompensa es eterna. En Apocalipsis 21:4 encontramos una visión de la obra final del Señor. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores pasaron. ¡Qué promesa gloriosa! Nos llena de esperanza saber que el mismo Dios que hoy nos purifica y nos sana ha prometido una redención completa donde todo será renovado.
cuando reflexionamos sobre la sal como símbolo de purificación y sanidad, es esencial recordar que esto no es solo una metáfora, sino una realidad espiritual que Dios quiere manifestar en nuestro diario vivir. Él nos llama a permitir que su obra transformadora limpie nuestro corazón, sane nuestras heridas y nos prepare para ser reflejos de su gracia en un mundo que anhela su toque divino. Jesús enseñó que aquellos que le siguen tienen un llamado especial en sus relaciones con los demás: ser la sal de la tierra. En la Escritura, la sal no solo tenía un propósito práctico, sino también un significado profundo, representando pureza, durabilidad y valor. Del mismo modo, nuestras relaciones están diseñadas para reflejar el carácter de Dios y contribuir a la realización de su plan en la tierra. Cuando Jesús habló sobre la sal, lo hizo dentro del marco de un llamado mayor a ser luz y ejemplo. En Marcos 9:50 nos instruye: tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Aquí encontramos dos principios fundamentales unidos: la pureza interior que surge de caminar en obediencia a Dios y la paz que debe caracterizar nuestras interacciones. Ser sal significa permitir que nuestras palabras, acciones y actitudes sean un testimonio palpable del amor y la gracia de Dios en cada encuentro que tengamos. Las Escrituras están llenas de enseñanzas que recalcan la importancia de nuestras relaciones y cómo deben reflejar la esencia de Dios. Que nuestras vidas sean testigos vivos de su poder transformador, para que al entrar en contacto con otros podamos llevar sanidad, restauración y esperanza en el nombre de Jesús. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: que ninguna palabra dañina salga de vuestros labios, sino solo aquella que sea útil para edificar según la necesidad, para que imparta gracia a quienes la escuchan. Este llamado nos desafía a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras, no solo en su contenido, sino también en la manera en que las expresamos. Así como la sal realza el sabor de los alimentos, nuestras palabras deben reflejar la sabiduría, el amor y la verdad de Dios. La forma en que tratamos a los demás tiene consecuencias no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Jesús, en Mateo 5:23-24, nos enseña una verdad fundamental. Si al presentar nuestra ofrenda ante Dios recordamos que alguien tiene algo en contra nuestra, debemos dejar la ofrenda allí y buscar primero la reconciliación. Solo entonces podremos presentar nuestra adoración con un corazón íntegro. Este pasaje enfatiza la importancia de la paz y la restauración en nuestras relaciones, pues son una parte vital de nuestra comunión con Dios. La sal, símbolo de pureza y preservación, nos recuerda que nuestras interacciones deben ser un reflejo de su santidad y amor, un testimonio de su gracia en cada palabra y acción. Pablo también nos instruye en Colosenses 4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno como conviene. Aquí el uso de la sal se asocia directamente con la manera en que nos comunicamos. No basta con hablar la verdad. Nuestras palabras deben estar llenas de gracia y ser fuente de ánimo y edificación. Ser sal en nuestras relaciones implica ser un canal de restauración y unidad, llevando esperanza a cada persona con la que nos cruzamos.
Sin embargo, este llamado no es fácil de seguir. Vivimos en un mundo que promueve la división, el egoísmo y la indiferencia, y actuar en amor requiere valentía. En Romanos 12:18, Pablo nos recuerda: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Aunque no siempre podemos controlar las actitudes de los demás, sí podemos decidir nuestra propia respuesta. Ser sal significa tomar la iniciativa en la búsqueda de la paz, aun cuando implique humildad, sacrificio y esfuerzo. También significa ser portadores de la verdad en un mundo lleno de confusión. Proverbios 27:6 nos dice: fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que odia. A veces, ser sal requiere hablar con amor y firmeza, aun cuando la verdad sea incómoda. No se trata de juzgar ni condenar, sino de guiar con compasión a aquellos que necesitan dirección en la luz de la palabra de Dios. Además, la sal no es efectiva por sí sola. Necesita entrar en contacto con lo que ha de preservar o mejorar. Nuestras relaciones no son casuales, sino oportunidades divinas para reflejar a Cristo. Filipenses 2:3-4 nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen su propio interés, sino el de los demás. Este llamado a la humildad y el servicio es esencial en nuestras relaciones, pues nos recuerda que debemos priorizar a los demás y demostrar el amor de Cristo con cada acto de entrega sincera. La sal también es un símbolo de pacto y compromiso. En nuestras relaciones esto significa ser personas de palabra, de integridad, de fidelidad inquebrantable. El Salmo 15:4 describe al justo como aquel que, aunque jure en su propio perjuicio, no cambia. Este nivel de lealtad y firmeza refleja el carácter de Dios y nos desafía a vivir con la misma coherencia y determinación. Ser sal en nuestras relaciones implica esforzarnos por mantener la rectitud en cada aspecto de nuestra vida. Finalmente, ser sal en nuestras relaciones significa ser portadores constantes del Evangelio, reflejando en todo momento la presencia de Cristo en nuestro vivir diario. En 2 Corintios 5, Pablo declara: somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo hiciera su llamado a través de nosotros. Esta afirmación nos recuerda que cada encuentro, por insignificante que parezca, es una oportunidad para irradiar el amor, la misericordia y la verdad divina a quienes nos rodean. Ser sal no es un evento esporádico, sino una manera de vivir, una determinación diaria de reflejar a Cristo en cada acción. La Escritura es clara: la sal no es un mero símbolo, sino una vocación que nos insta a manifestar el propósito divino en todos los aspectos de nuestra existencia. Jesús proclamó: vosotros sois la sal de la tierra, asignándonos con ello una identidad y un propósito. Este mandato no es una simple idea abstracta, sino un llamado a la acción, una invitación a permitir que el poder transformador de la sal espiritual renueve nuestra relación con Dios y al mismo tiempo nuestra manera de afrontar nuestras responsabilidades, desafíos y vínculos cotidianos. La pregunta clave es: ¿cómo activar este poder de una forma práctica y real? La primera respuesta se encuentra en la disposición del corazón. Dios no busca perfección humana, sino almas rendidas que anhelen su dirección. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a confiar plenamente en Dios es el punto de partida para activar su obra en nuestras vidas. Del mismo modo
que la sal debe disolverse para cumplir su función, nosotros debemos rendir nuestra voluntad completamente a Dios, permitiéndole obrar en nosotros y a través de nosotros. Una vida que refleja el poder de la sal espiritual comienza con la oración. No se trata solo de pedir, sino de sumergirse en la presencia de Dios, buscando su dirección, su presencia y su renovación. Jesús enseña en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este acto de búsqueda íntima de Dios no solo fortalece nuestra comunión con Él, sino que también nos capacita para llevar su luz y su poder a cada ámbito de nuestra existencia. La palabra de Dios es otro elemento esencial para activar el poder espiritual de la sal. Hebreos 4:12 nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al meditar en la Escritura, no solo adquirimos conocimiento, sino que permitimos que Dios nos transforme desde adentro, moldeando nuestro carácter y alineándonos con su voluntad. La obediencia es otra dimensión crucial. En Deuteronomio 28:1-2, Dios promete: si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. La obediencia no es una carga legalista, sino una respuesta de amor que nos permite caminar en el propósito de Dios. Es como permitir que la sal penetre completamente en lo que necesita ser transformado. La comunidad también desempeña un papel fundamental en la activación de este poder espiritual. En Hechos 2:42 se describe cómo los primeros creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esta vida en comunidad no solo fortalecía su fe, sino que también les permitía ser una sal colectiva que impactaba el mundo que los rodeaba. Aún hoy, la iglesia sigue siendo el lugar donde aprendemos, compartimos y crecemos juntos, fortalecidos por la unidad en Cristo. El poder de la sal también se activa en nuestra manera de enfrentar las pruebas. Santiago 1:2-4 nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Así como la sal preserva en tiempos difíciles, nuestra fe en medio de las adversidades no solo nos sostiene, sino que también es testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. La generosidad es una expresión palpable del poder divino que simboliza la sal. En 2 Corintios 9:7 se nos enseña que cada uno debe dar conforme ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Cuando vivimos con un espíritu generoso, ya sea compartiendo nuestro tiempo, nuestros bienes o palabras de aliento, permitimos que Dios obre a través de nosotros para bendecir a otros. En esos gestos de amor se revela el verdadero sabor de la sal, trayendo esperanza y restauración a quienes más lo necesitan. Asimismo, la perseverancia en la fe desata el poder de la sal en nuestra vida. En 1 Corintios 15:58, Pablo exhorta:
Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su esfuerzo en el Señor no será en vano. La perseverancia no solo demuestra nuestra confianza en Dios, sino que también da testimonio de su fidelidad ante los demás. Vivir con propósito es otra clave para activar el poder espiritual de la sal. Efesios 2:10 nos recuerda, pues somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje enfatiza que cada aspecto de nuestra existencia está diseñado para reflejar el carácter divino y cumplir su voluntad. No se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos, permitiendo que cada acción, palabra y decisión estén impregnadas de la verdad y la gracia de Dios. A medida que integramos estos principios en nuestra vida diaria, experimentamos la plenitud del poder espiritual de la sal. No solo somos transformados internamente, sino que también nos convertimos en instrumentos de cambio en un mundo que clama por esperanza, sanidad y verdad. Algo que solo Dios puede proporcionar. Ser sal no es un evento único, sino un compromiso constante de permitir que la obra de Dios en nosotros impacte a quienes nos rodean, glorificando su nombre y cumpliendo su propósito eterno. La sal, como un arma espiritual, trasciende cualquier limitación terrenal y nos introduce en la esfera de lo eterno. A lo largo de las Escrituras, Dios ha utilizado elementos sencillos para manifestar su poder sobrenatural. En este contexto, la sal no es meramente un mineral, sino una representación tangible de su poder transformador en nuestras vidas y en nuestro entorno. Ser llamados a ser la sal de la tierra implica que hemos sido enviados no solo para conservar, sanar y purificar, sino también para resistir la corrupción espiritual que intenta alejar a la humanidad del propósito divino. El apóstol Pablo describe esta lucha en Efesios 6:12, donde declara, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta batalla, la sal no solo representa nuestra identidad, sino también nuestro compromiso con la verdad y nuestra disposición a ser usados por Dios como instrumentos de su victoria. Así como la sal penetra y transforma todo lo que toca, nuestra fe, fortalecida por la palabra y el Espíritu Santo, tiene el poder de influir en nuestro entorno, resistir las fuerzas del mal y establecer la justicia y el propósito de Dios donde quiera que vayamos. Este poder espiritual no nace de nuestra propia capacidad, sino que proviene de nuestra comunión con Dios. Jesús mismo lo afirma en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ser sal significa permanecer conectados a la fuente de nuestra fortaleza, dejando que su poder fluya a través de nosotros para confrontar el mal y manifestar su reino en la tierra. La sal como arma espiritual también se revela en nuestra capacidad de interceder. En Santiago 5:16 leemos: la oración del justo es poderosa y eficaz. La intercesión es un acto de fe por medio del cual nos alineamos con el corazón de Dios para clamar por su voluntad en situaciones específicas. Es un reflejo del rol purificador de la sal, pues nuestras oraciones tienen el poder de limpiar, restaurar y redimir lo que ha sido contaminado por el pecado.
En este sentido, cada oración que elevamos es una batalla espiritual, un recordatorio de que la victoria ya ha sido obtenida por Cristo, pero que nosotros somos llamados a participar activamente en la obra de redención. La pureza de la sal también nos recuerda que debemos vivir en santidad, apartándonos de todo aquello que comprometa nuestro testimonio ante el mundo. En 2 Corintios 7:1 el apóstol Pablo nos insta con estas palabras. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, purifiquémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, completando la obra de la santidad en el temor de Dios. Este llamado a una vida santa no es una opción, sino un mandato para aquellos que anhelan ser usados por Dios. La sal que ha perdido su esencia deja de cumplir su función. Y así ocurre con nuestra vida cuando permitimos que el pecado la contamine. Nuestra capacidad de ser instrumentos de cambio y de resistir al enemigo se ve afectada cuando nos alejamos de la pureza. Dios mismo nos recuerda la importancia de su pacto eterno a través de la sal. En Números 18:19 leemos: todas las ofrendas sagradas que los hijos de Israel presenten al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y tus hijas contigo como un estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo ante el Señor para ti y para tu descendencia. Este pacto no solo testifica de la fidelidad de Dios, sino también de nuestro deber de vivir conforme a su voluntad, reflejando su gloria en cada aspecto de nuestra existencia. En la batalla espiritual, la sal representa nuestra capacidad de impactar el mundo que nos rodea. Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra, no para apartarnos de la sociedad, sino para influenciarla con el poder transformador del Evangelio. En Mateo 5:16 nos exhorta: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial. Ser sal significa ser una fuente de vida, de esperanza y de verdad en un mundo desesperado por el amor y la gracia de Dios. Además, la sal es un arma espiritual que nos fortalece en la lucha contra las tinieblas. En Santiago 4:7 se nos da una instrucción clara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La resistencia no es un acto pasivo, sino una postura firme de aquellos que, alineados con el Espíritu Santo, han sido llamados a vivir en victoria. La sal, como símbolo de pureza y verdad, nos capacita para discernir y rechazar las mentiras del enemigo, manteniéndonos firmes en nuestra fe, incluso en los momentos de mayor adversidad. Ser guardianes de la verdad es parte esencial de nuestro llamado. En 1 Pedro 3:15 leemos: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra fe no se defiende con soberbia ni imposición, sino con humildad y amor, reflejando el carácter de Cristo en cada palabra y acción. La sal nos recuerda que hemos sido llamados a vivir en victoria. En Romanos 8:37, Pablo proclama: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no es producto de nuestras fuerzas, sino del sacrificio de Cristo en la cruz. Ser sal implica vivir con la convicción de que, aunque enfrentemos tribulaciones, Dios ya ha asegurado nuestro triunfo y nos ha equipado con su poder para cumplir su propósito divino. El simbolismo de la sal en la Biblia no solo define nuestro llamado como
creyentes, sino que también es un recordatorio de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Aunque el mundo parezca oscurecido por el pecado, nosotros hemos sido enviados como portadores de su luz, agentes de su paz y embajadores de su redención. Cuando entendemos esta verdad y la abrazamos con todo nuestro ser, nos convertimos en un reflejo vivo de su amor y en testigos de su poder transformador. La invitación de Jesús a ser la sal de la tierra es un llamado que trasciende el tiempo y las culturas. No solo nos dice quiénes somos, sino que nos desafía a actuar, a ser parte activa del plan de Dios en este mundo. Pero lo más impactante de este mandato es su dualidad. La sal no existe para sí misma, sino para cumplir un propósito mayor. En la naturaleza, la sal posee una cualidad única. Se disuelve, desaparece a la vista, pero deja su impacto en todo lo que toca. En el ámbito espiritual, esto nos enseña que nuestra labor muchas veces será invisible, desapercibida y hasta incomprendida por quienes nos rodean. Ser la sal de la tierra no significa buscar reconocimiento, sino reflejar la esencia de Cristo, incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Nuestra misión no es buscar gloria propia, sino ser un canal a través del cual el amor de Dios transforme vidas y restaure corazones. Al final, lo que realmente importa no es cuán visibles seamos, sino cuán fieles somos en llevar la presencia de Dios a cada rincón donde Él nos ha colocado. En Lucas 16:10, nuestro amado Señor nos revela un principio poderoso. Aquel que es fiel en lo pequeño, también lo será en lo grande. Oh, cuán cierto es esto en la vida de cada creyente. Cada acción, cada palabra, cada instante en el que servimos, sin importar cuán insignificante parezca, es una oportunidad divina para reflejar la gloria de Dios. ¿Acaso no es cierto que la sal, aunque sea poca, transforma todo lo que toca? Así es en el reino de Dios. No se trata de la cantidad, sino del impacto. La Escritura nos muestra repetidamente cómo el Señor usa a aquellos que el mundo considera sin importancia para llevar a cabo sus planes más extraordinarios. Esther, con su valentía, y Ananías, con su obediencia, son testigos de que no es la posición la que define nuestro llamado, sino nuestra disposición a ser instrumentos en las manos del Altísimo. Ser la sal de la tierra significa reconocer la influencia que tenemos en un mundo que constantemente busca respuestas en lugares equivocados. En una sociedad que exalta el egoísmo y la desesperanza, Dios nos ha llamado a ser portadores de su verdad y su amor. ¡Oh, qué privilegio tan grande! La fe no puede ser algo oculto, algo pasivo. No, amados míos, debe ser vibrante, activa, una luz que alumbre a quienes nos rodean. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Filipenses 2:15. Somos llamados a brillar como luminares en un mundo en tinieblas. Pero esta luz no es superficial ni temporal. Es una luz que brota del Espíritu de Dios y que siempre señala a Cristo. El simbolismo de la sal nos habla también de una influencia sin imposición. La sal realza el sabor sin cambiar la esencia del alimento. De la misma manera, nuestro llamado es transformar el ambiente donde Dios nos ha colocado, pero sin perder nuestra identidad en Cristo. Jesús mismo declaró en Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¡Oh, qué mensaje tan profundo! No estamos aquí para amoldarnos a los valores de este siglo, sino para caminar como ciudadanos del reino, mostrando un estilo de vida diferente, una manera de vivir que refleje el corazón de Dios.
Y hay algo más, algo maravilloso. La sal despierta sed. ¿Lo has pensado? Cuando vivimos conforme al Espíritu, inspiramos en otros el deseo de conocer a nuestro Salvador. No es por medio de palabras elocuentes ni discursos rebuscados, sino a través de una vida impregnada de paz, gozo y esperanza. Frutos que solo pueden provenir de una comunión profunda con Cristo. Jesús mismo nos instruyó en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz no busca reconocimiento humano, sino que siempre dirige a otros hacia la única fuente de vida y verdad. Además, la sal nos recuerda que nuestra vida espiritual no es estática, no, es un caminar constante. La fe debe estar en acción, interactuando con el entorno para cumplir su propósito divino. Pablo lo explica en 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Aleluya, no es un cambio momentáneo, sino un proceso continuo en el que cada día nos asemejamos más a Cristo. Y finalmente, pensemos en esto. La sal no pierde su naturaleza, su esencia permanece intacta. De igual manera, nuestra identidad en Cristo es eterna. No importa los desafíos que enfrentemos, las pruebas que atravesemos o las batallas que libramos. Lo que Dios ha depositado en nosotros nunca se desvanecerá. ¡Oh, cuánto amor nos ha dado el Padre! En sus manos somos llamados a ser sal en esta tierra, testigos vivos de su gloria y portadores de la esperanza que solo se encuentra en Jesús. En Romanos 8:38-39, Pablo proclama con una certeza inquebrantable que absolutamente nada tiene el poder de separarnos del amor divino, el cual se nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este amor es el pilar sobre el cual se sostiene nuestra fe y la fuente de nuestra seguridad, recordándonos que nuestra misión como sal de la tierra no es en vano, sino que tiene un propósito eterno, incluso cuando los frutos no sean inmediatamente perceptibles. Ser la sal del mundo significa también asumir el compromiso de la intercesión. De la misma manera en que la sal penetra y transforma, nuestras oraciones pueden influir en vidas y circunstancias que quizás nunca lleguemos a conocer en esta existencia terrenal. En 1 Timoteo 2:1 se nos insta con fervor. Ante todo, exhorto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. La intercesión no solo altera el curso de los acontecimientos, sino que también nos transforma a nosotros, acercándonos al corazón del Padre y alineándonos con su voluntad perfecta para la humanidad. Además, el mensaje de la sal nos confronta con la responsabilidad del legado que dejamos atrás. Así como la sal preserva, nuestra vida está llamada a conservar y transmitir los principios del reino a quienes vendrán después de nosotros. En Deuteronomio 6:6-7, el Señor instruye a su pueblo: y estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esta no es una tarea opcional ni secundaria, sino una misión central de nuestra vida de fe. El llamado de Jesús a ser la sal de la tierra es, en su esencia, una invitación a la fidelidad. Nos convoca a vivir con un propósito divino, a servir con humildad y a reflejar el amor de Dios en cada rincón de nuestra existencia. No es una carga que llevamos, sino un honor que abrazamos. No es una tarea efímera,
sino un compromiso que trasciende el tiempo. Y cuando nos rendimos completamente a este llamado, entendemos que el verdadero impacto de nuestra vida no se mide por el reconocimiento humano, sino por el fruto eterno que nace de nuestra obediencia a Dios. Que cada uno de nosotros sea como la sal que Jesús describió, pequeña en apariencia, pero poderosa en su efecto, sencilla en forma, pero eterna en su propósito. Y que en todo lo que hagamos, nuestras vidas proclamen lo que el salmista declaró con su voz. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115:1. Ahora ya conoces el profundo significado espiritual de la sal en la Biblia. No es solo un condimento, sino un símbolo de alianza, pureza y protección divina. Dios nos llama a ser la sal de la tierra, a conservar la fe y a llevar su luz al mundo. Si este mensaje te ha inspirado, cuéntanos en los comentarios qué enseñanza sobre la sal en la Biblia te ha impactado más. Nos encantaría conocer tu opinión. Comparte este video con más personas para que también descubran esta verdad espiritual. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en la verdad. Nos vemos en el próximo video.